Hablar de perspectiva de género en los servicios de agua y saneamiento realmente es un tema bastante complejo porque la visión de la perspectiva de género es algo totalmente nuevo y totalmente innovador y como decías bien es totalmente transversal a todos los temas que tratamos. Pero vamos a iniciar con para aprovechar el tiempo con algún principio básico que tiene que ver con el género, porque si bien es un tema, es un concepto que normalmente se habla y mucho, a veces no conocemos muy bien la diferencia entre el sexo y entre el género. El sexo es el sexo biológico, uno nace hombre o mujer, pero el género es una construcción cultural, histórica y social que va determinando diferentes modalidades, características que supuestamente, y entre comillas, debemos asumir los hombres y las mujeres en la sociedad. Y esto se traduce mucho cuando se habla de esas características, esas oportunidades que están definidas por la sociedad, en la desigualdad de poder, de oportunidades y sobre todo de acceso a diferentes recursos entre los hombres y las mujeres. Y cuando yo hablo de género, hablo también dentro de ello de la comunidad LGTBQI, como parte de este concepto. Cuando uno habla de género, no habla, digamos, directamente del hombre y de la mujer, ¿no? Sino que habla de toda una realidad histórica, una realidad social, una realidad económica que va cambiando con el tiempo, son relaciones que son muy dinámicas, son posiciones que se van adaptando a la sociedad muy dinámicas y que van variando constantemente y en este momento seguramente en algún lugar también están cambiando. Lo cierto es que cuando se habla de la mujer en el tema del agua, la mujer en el tema del saneamiento, la mujer en el tema del cambio climático, son conceptos muy amplios que recién en los últimos años se ha comenzado a definir, pero que indudablemente existen y han existido desde siempre. La mujer es quien culturalmente sostiene la familia, sostiene el hogar, y por ende es la encargada del uso y del consumo del agua a nivel familiar y comunitario. Pero, y esto ha sido reconocido en innumerables documentos internacionales, sobre todo, y cuando hablaste de los ODS, hay que hablar también de la Agenda 21. La Agenda 21 es un documento muy especial, que fue firmado por 172 países, pero que tiene una característica: permite que en nuestro país, un país federal, no solamente Argentina como nación tenga una Agenda 21, sino que también lo tengan las provincias y las localidades, cosa que hasta este momento no se ha logrado mucho, pero que indudablemente creo que tenemos que ir camino a eso, porque uno de los principios fundamentales es tratar de trabajar sobre acciones que directamente incorporen la perspectiva de género a todas las políticas públicas, incluidas las de agua y saneamiento. Pero ¿qué es hablar de perspectiva de género, ¿no? Hablar de perspectiva de género, como dice la filmina, dice, estoy igual que Fernández, hace alusión a una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan no solo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? En realidad se confunde cuando se habla de perspectiva de género como si la perspectiva desde el punto de vista del cual se analiza una política es solamente desde el lado de la mujer. La perspectiva de género no es eso, no es verlo solamente del lado de la mujer. Lo que busca la perspectiva de género es incorporar acciones destinadas a equilibrar esa desigualdad de poder, esa desigualdad de oportunidades, de acceso a oportunidades, de distribución de recursos entre el hombre y la mujer. No, cuando uno habla de perspectiva de género, no habla de perspectiva desde el punto de vista de políticas solamente para mujeres, sino que habla de buscar esa igualdad que es el objetivo que en este momento están buscando absolutamente todos los organismos internacionales y también nuestro país, y que implica tener una mirada diferente, una mirada que permita profundizar realmente en aquellas conductas, en aquellas acciones, en aquellos hechos que marquen esa desigualdad en la aplicación de las políticas públicas. Y esto se ve claramente en el agua y el saneamiento. Si bien los datos, y seguramente las chicas después van a hablar de eso, son internacionales y es muy... La mujer tiene un problema, y en general en la Argentina tenemos un problema con las políticas dirigidas a sectores
determinados específicamente, que es la invisibilidad estadística. En Argentina no hay datos que nos permitan decir cuántas mujeres están en una situación de no tener acceso al agua de saneamiento. Podemos decir cuánta población de la Argentina en este momento no tiene acceso a eso, pero no podemos decir cuántas mujeres y cuántas niñas se ven perjudicadas por esto. Y eso es muy importante, porque si no tenemos esos datos no podemos aplicar políticas específicas de perspectiva de género o sobre sectores vulnerables como pueden ser la comunidad LGTB, los adultos mayores, los discapacitados y los jóvenes. Creo que eso es muy importante para entender por qué es tan difícil, pero la pregunta es ¿por qué nosotros tenemos que implementar la perspectiva de género en los servicios de agua y saneamiento? Fíjense que las mujeres son mayoritariamente las responsables del agua, como les decía, para el uso doméstico y comunitario. En Argentina hay algunas experiencias, sobre todo en el Gran Chaco, que muestran que una mujer utiliza de su día aproximadamente entre 5 y 6 horas entre ir a buscar el agua a una canilla comunitaria, o potabilizarla, hervirla, para después poder tener un uso concreto. Y esas 6 horas, esas 5 o 6 horas que la mujer o la niña realiza esa tarea, está no utilizándolo en otras tareas que tienen que ver con su vida, como la educación, por ejemplo, como dedicarle a la salud, o a cualquiera de las actividades que pueda tener como ser humano. La falta de servicios accesibles también conduce en muchas ocasiones a relaciones tensas y difíciles dentro del hogar. Esto incrementa la vulnerabilidad y la violencia. Ustedes saben que cuando hablamos de género, automáticamente, seguramente los que me están escuchando, la cabeza va hacia la violencia. Y la violencia es solamente un aspecto, es un aspecto negativo del género. Son más los aspectos positivos que los negativos. Pero indudablemente la falta de servicios, entre los que está el agua, trae ese componente de violencia familiar que puede transformarse en una violencia de género. El tiempo ocupado en la recolección de agua implica dejar de lado actividades sociales, culturales y educativas, como les decía. La falta de acceso a instalaciones de saneamiento limpias también dificulta el respeto a la privacidad para cuidar la higiene íntima de la mujer y de las niñas, sobre todo. Las mujeres y las niñas necesitamos de un ambiente donde podamos tener intimidad, y realmente el no tener acceso al agua o al saneamiento nos hace perder esa intimidad. Y también a una maternidad digna y segura, porque tiene mucho que ver con todos los derechos que tenemos para utilizar esos servicios en lo que tiene que ver con nuestra salud. Fíjense que indudablemente que hay un aumento de enfermedades relacionadas a malas condiciones sanitarias y falta de agua potable. Es decir, cada vez más son las enfermedades diarreicas que provienen de no tener agua potable en muchos lugares de nuestro país. ¿Qué significa, como les decía, aplicar una política de género? ¿Por qué hablamos de aplicar una perspectiva de género en estos servicios? Fundamentalmente porque analizar y mirar desde ese punto de vista permite entender que la vida de las mujeres y los hombres se puede modificar, que no está naturalmente determinada por esa historia que traemos patriarcal, esa historia de que la mujer es débil y el hombre es fuerte, la mujer tiene que ocuparse de criar a sus hijos y el hombre de trabajar fuera de la casa y traer el dinero. Eso no está naturalmente determinado. Nosotros podemos cambiarlo y tenemos acciones para cambiarlo. Aplicar la perspectiva de género ayuda a comprender más la vida de las mujeres, como la de los hombres, y las relaciones que se dan entre ambos, tanto en el aspecto laboral, económico, social, educativo. Cuestiona esos estereotipos con que somos educados y plantea la necesidad de solucionar los desequilibrios y cómo trabajar sobre la redistribución equitativa de las actividades entre los sexos. Eso es muy importante, sobre todo en el ámbito laboral y también últimamente en el ámbito familiar. La justa valoración de los distintos trabajos que realizan las mujeres y los hombres. Argentina ha sufrido un proceso de realmente empezar a valorizar el trabajo de las mujeres, sobre todo en el hogar, que es el trabajo que no se ve, pero es un trabajo de 24 horas, 365 días al año y toda la vida. Y creo que algunas políticas nacionales lo están reconociendo. Hay que modificar las estructuras sociales, los mecanismos, las reglas, las prácticas, y sobre todo hay que fortalecer el poder de gestión y decisión de las mujeres. Y esto tiene mucho que ver con el trabajo que se debe realizar en las instituciones y desde el Estado, en cuanto a entender que cuando se habla de tener una perspectiva de género, yo siempre hago un chiste cuando hablo, ¿no? Le preguntan a un intendente, a un gobernador,
¿cómo vas con la perspectiva de género? Y te dice, no, tengo 5 funcionarias mujeres. Eso no es perspectiva de género. La perspectiva de género no tiene que ver con el número de mujeres, sino que tiene que ver con la facultad que tienen esas mujeres de estar en lugares de decisión y de formar parte de ese proceso de toma de decisiones que le permite realmente influir y tener esa visión desde lo femenino que en algunas políticas se nota que no existe y mucho, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? A través de impulsar la participación de los ciudadanos, mucha información, mucha educación, entender la importancia del agua como un derecho humano fundamental, del cual se desprenden otros derechos humanos, impulsar la participación activa, como les decía, de los beneficiarios y entre ellos las mujeres, en la elaboración de todos los procesos para la aceptación y la apropiación de los proyectos. Uno no puede defender y querer un proyecto si no lo entiende como propio. Y el tema del agua y el saneamiento es fundamental, porque si uno no sabe cuidarlo, no sabe la importancia que tiene, no lo cuida bien, indudablemente no produce el efecto que quiere. Hay que impulsar cambios de comportamiento en relación con el uso y la conservación del agua, y esto es a través de la educación y de la concientización. Hay que lograr el apoyo político, financiero y práctico de las autoridades locales y regionales. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que tiene el interior de nuestro país, sobre todo, que es un país muy amplio, en el cual hay muchos conglomerados urbanos muy grandes, pero también hay, la mayoría de los municipios y comunas son localidades con muy poca cantidad de habitantes. Y la gran falencia que tienen es que no tienen equipos técnicos, no tienen ni recursos financieros ni recursos humanos para hacer frente a proyectos de este tipo. Entonces, una de las formas de trabajar en esto es impulsar este tipo de financiamiento, de acompañar el proceso del proyecto con técnicos puestos por los organismos nacionales o provinciales, con aquellos que tienen recursos. Y dentro de ello, sensibilizar y fortalecer lo que es la política de género. Es muy importante, cuando se habla de cualquier tipo de política, incluir el concepto de perspectiva de género, que es algo muy difícil, realmente es algo muy difícil, pero que también es un largo camino que se ha emprendido de continuamente estar hablando del tema y estar pidiéndole a todos quienes están al frente de los proyectos y quienes son los beneficiarios, que empiecen a mirar de otra forma la realidad que los rodea, que empiece a mirar y a analizar cuál es el papel de la mujer, cuál es el papel del hombre, cuál es el papel que cumplen los sectores vulnerables de la sociedad, y a partir de ahí se empiezan a ver esas desigualdades, y ese es el principio para establecer acciones. Creo que con eso hemos dado un pantallazo general del tema, que bueno, se podría seguir profundizando, pero que creo que es importante. Muchísimas gracias, Celo.